vamos a empezar. Copiamos ese título. Sí, esto van a tener como título, tienen una definición súper corta. Tiene una definición súper corta, no es muy complicado ese tema. Como les decía, al hablar de momentum lineal, tenemos que es la definición entre el producto que se da entre la masa de un cuerpo y su velocidad, ¿sí? Y este tema específicamente va a ser la caracterización de un estado dinámico, es decir, de que un objeto se esté moviendo, un objeto que esté en movimiento, ¿sí? De un estado dinámico. Tenemos simplemente lo que les decía ahí. Va a ser la definición o la fórmula que se va a ocupar es la que está en lo que les remarco ahí, nada más, que es la masa del cuerpo multiplicado por su velocidad. Para hablar de este tipo de tema, se lo va a analizar vectorialmente, ¿sí? Igualmente se lo puede analizar como escalares, Creo pero que copiamos todo, ¿verdad? sí, sí, copien todo. Es bastante cortito este tema. Y entonces, como les decía, a partir de lo que es el momento lineal, se toma en cuenta lo que es el impulso lineal, ¿sí? Y el impulso lineal va a ser el producto escalar entre la fuerza y un intervalo de tiempo, ¿sí? Esto nos da como resultado a la variación del, del movimiento lineal que experimenta un cuerpo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos está indicando acá? Que cuando existe una fuerza que va a generar un movimiento, un cuerpo va a generar un impulso. Y este impulso va a tomar un cierto tiempo. Entonces, como ven ahí, la fórmula o la definición nos dice que el impulso lineal es el producto entre la fuerza y el intervalo de tiempo, nada más. ¿Sí? Y esto corresponde a la variación del impulso lineal. Entonces tenemos ahí la deducción de la fórmula. Tenemos que, vamos a partir de lo que son las leyes de Newton, a partir de la fuerza que es igual a la masa por la aceleración. Eso ya es conocido por ustedes, varias veces lo hemos ya estudiado. Y por definición saben que la aceleración es igual a la variación de la velocidad con respecto al intervalo de tiempo. Entonces tenemos esa definición. Al reemplazar lo que es la aceleración en la fórmula original que les estoy mostrando, que es masa por aceleración, tendríamos que la fuerza va a ser igual a la masa multiplicado a la variación de la velocidad con respecto a un intervalo de tiempo que se dé esta variación de velocidad. ¿Sí? De ahí simplemente es un despeje, ¿no? El intervalo de tiempo divide, pasaría a multiplicar a la fuerza y nos quedaría que la fuerza por el intervalo de tiempo va a ser igual a la masa por la variación de la velocidad. De ahí lo que se hace a continuación es distribuir o, o representar la variación de la velocidad, que es la velocidad final menos la velocidad inicial. Esto estaría multiplicado por la masa. Entonces, al multiplicar cada uno de esos términos por la masa, vamos a obtener lo que tenemos en la siguiente fila, así en la parte de aquí. Sí, en la parte de aquí. Al multiplicar esa masa respectiva por cada parte de la variación de la velocidad, que es por la velocidad final menos la velocidad inicial. Y por definición, tienen ustedes que el momento lineal es igual a la masa por la velocidad, ¿sí? Para un punto dado. Entonces, eso es lo que hacemos al reemplazar acá. Entonces, ahí tendrían que es la fuerza por el intervalo de tiempo va a representar al momentum lineal final menos el momentum lineal inicial, ¿sí? Y de ahí nada más, si tenemos un punto final menos un punto inicial, saben que eso es claramente una variación. Tendríamos que la variación del momentum lineal, representada por el momentum lineal final menos el inicial, va a ser igual a la fuerza por el intervalo de tiempo, ¿sí? Por un intervalo de tiempo en el que se dé.
¿En qué unidades vamos a tener esta magnitud física? Lo vamos a tener en newtons por segundo. Si ven al hacer el respectivo reemplazo, saben que la fuerza va a estar ubicada o va a tener unidades newton y el tiempo va a estar en segundos. Y por último, si hacemos un análisis dimensional, tendríamos que va a ser masa por longitud y por el tiempo a la menos 1. Sí, al hacer un análisis dimensional, esas van a ser las dimensiones de este dato, sí, de esta magnitud física. Como les decía, es una magnitud bastante sencilla de entender, no es muy complicado, solamente es aplicación de una fórmula. Y esto, lo más importante, es el punto de partida para ver lo que son choques. Choques elásticos, choques inelásticos, que es lo que vamos a ver más adelante, tal vez la próxima clase. Entonces, vamos a ver un poco de ejemplos de, de aplicación de esto. Entonces, para esto les preparé un par de ejemplos. Entonces, vamos a aplicar eh, las fórmulas que les acabo de indicar en los respectivos ejercicios que les estoy mostrando acá. Son ejercicios en realidad bastante sencillos, solo son aplicaciones de las fórmulas, como les digo. Sí, solamente son aplicaciones. Sí, así. Ya, entonces vamos a ver, para este ejercicio tenemos, Oye, nos dicen, iba a venir el maestro hoy. Entonces, una, una partícula, no, perdón, una pelota se deja caer desde una altura de 2 metros sobre una superficie horizontal. Luego de rebotar, alcanza una altura máxima de 1,5 metros. Determinar la velocidad de llegada al piso y la velocidad del rebote. La cantidad de movimiento lineal de la pelota al llegar al piso y al rebotar en el piso. El impulso de todas las fuerzas actuantes sobre la pelota en el choque. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer aquí es aplicar las fórmulas que les acabo de indicar, obviamente con los conocimientos previos de lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, hablando de una caída libre en este caso. Ya, entonces, para empezar, vamos a ver qué datos nos muestran acá. Sí, para empezar, vamos a ver qué datos nos muestran aquí. En esta parte inicial tenemos, el primer dato va a ser la masa de la pelota. Entonces, tendríamos que son 100 gramos. Esto les recalco siempre, tenemos que ocupar unidades en el sistema internacional, por lo tanto esto debería ser, dividiéndole para 1000, ¿cuánto nos daría? 0,1 kilogramos. Sí, 0,1 kilogramos. Y de ahí tendríamos, si lo hacemos con un gráfico, que la pelota originalmente está en este punto, que serían 2 metros. Cae, da un rebote cuando está en el suelo y va a llegar a una altura máxima de 1,5 metros. Algo bastante parecido de lo que ya habíamos hecho anteriormente. Sí, entonces es algo muy parecido a eso. Entonces tenemos esa parte. Y lo tendríamos que ir analizando como dos partes, ¿no? La primera parte es en la caída y la segunda parte es en el rebote como tal. Entonces, si lo analizamos por puntos, vamos a analizarlo esto como punto 1, esto como punto 2 y esto como punto 3. Entonces, para que se dé el movimiento desde el punto 1 al punto 2, ¿qué datos tendríamos? Vamos a ver qué datos tendríamos para el primer movimiento, que sería desde el punto 1 al punto 2. Vamos a hacer ese análisis inicial. Velocidad inicial de la pelota va a ser 0. Velocidad final, no sabemos, es la velocidad con la que la pelota llega al suelo. ¿Sí? Y eso lo podríamos determinar, bueno, además de la altura, que la sabemos que son 2 metros, la aceleración de la gravedad, que son 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y la velocidad final la podríamos determinar a partir de esos datos que tenemos ahí, que les acabo de mostrar, ocupando, como les decía, las fórmulas de MRV. ¿Sí? Una caída libre simple, una caída libre bastante sencilla. ¿Qué fórmula podríamos ocupar acá? Por ejemplo, podríamos ocupar la velocidad final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado, más 2 veces la gravedad por la altura. Bueno, en este caso sería
eh, menos, ¿no? Porque la gravedad va a ser, no, bueno, en este caso la gravedad va a ser positiva porque está a favor del movimiento. Vamos a ir reemplazando datos, esto se va a hacer cero, ¿sí? Debido a que parte de reposo. Y nada más reemplazaríamos datos, ¿no? Tendríamos que la velocidad final al cuadrado va a ser 2 veces la gravedad, que es 2 por 9.8, y por la altura de 2 metros. Esta velocidad al cuadrado nos va, o bueno, ya una vez sacándole el resultado, tendríamos 2 por 9.8 por 2 y obtener la raíz cuadrada de eso para llegar al valor. Tendríamos que este valor nos da 6.26 metros por segundo. Esta va a ser la respuesta de este dato, ¿no? La velocidad con la que llega al piso. Ahora, tenemos que tomar en cuenta un pequeño detalle, ¿no? Tenemos ya la velocidad de llegada al piso. Ahora, ¿qué tenemos acá? Vamos a analizar ahora en el rebote, ¿no? Porque nos dice, y la velocidad del rebote. Ahora, tenemos en cuenta, Ahora, profe, dime, claro. la velocidad final sería la inicial y la gravedad tendría que ser menos, ¿no es cierto? Porque va en No. contra del movimiento. ¿No? Bueno, la gravedad sí menos, pero la velocidad inicial del rebote no va a ser la misma. ¿Por qué te digo esto? Vamos a tener las dos posibilidades, como les indicaba en choques. Cuando tenemos en los choques en los que no hay pérdida supuestamente de energía y en los que sí hay pérdida de energía. Cuando existe pérdida de energía, el rebote debe ser o debe alcanzar una altura menor de donde se lo lanzó. Cuando hay pérdida de energía, perdón. Cuando no hay pérdida de energía, simplemente llegan a la misma altura. ¿Eso qué te da como conclusión? Que con la misma velocidad que llegó al suelo, partió del suelo. Pero en los casos como en este, que, que la altura alcanzada por la pelota después del choque es menor que de donde se lo lanzó, eso quiere decir que hubo una cierta cantidad que se perdió en el choque con el suelo. Entonces, eso nos va a dar como conclusión que la velocidad con la que va a partir en el rebote va a ser menor que con la que llegó al suelo en este caso. Entonces, eso lo vamos a determinar. ¿Cómo lo determinamos? Aplicando prácticamente la misma fórmula que tenemos, que usamos acá, solamente que para el tramo 2-3. Vamos a ver cómo lo haríamos. Entonces, vamos a ponerle como velocidad 2 a esta y la voy a anotar por aquí para tenerlo como dato, era 6.26 metros por segundo. Sí, debido a que necesito un poco el espacio de la pizarra. Ahora, vamos a analizar el tramo, ya no vamos a analizar el tramo 1-2, ahora vamos a analizar el tramo 2-3 y vamos a ir modificando los datos según el cambio, ¿no? Entonces, si hacemos lo que les estoy indicando, vamos a analizar el tramo 2-3. Ahora tenemos una velocidad inicial diferente de cero, no sabemos cuál es. Una velocidad final, cero. En este caso sí es cero, debido a que va a llegar a su altura máxima. Al llegar a su altura máxima, les indicaba que la pelota momentáneamente se va a detener. Y una altura de 1,5 metros. La gravedad va a ser exactamente la misma, entonces no vamos a cambiar eso. Acá vamos a tener una diferencia, ya no va a ser la velocidad inicial cero, sino la velocidad final cero, y de ahí tendríamos que hacer el cambio. Como justamente me estabas indicando, en este caso, sí, la gravedad va a ser negativa, debido a que está oponiéndose al movimiento, nada más. Entonces, en ese caso vamos a tener un movimiento desacelerado en el tramo de 2 a 3, a diferencia del tramo 1 a 2, que era un movimiento acelerado. Y nada más tendríamos, como les decía, que reemplazar acá nada más y hacer el respectivo despeje. Estamos buscando la velocidad inicial, pasaría a restar. Bueno, ya sabemos que la gravedad va a ser en este caso negativa, por lo tanto, me va a quedar que menos la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a menos 2 veces gravedad por altura. Debido a que la gravedad en este caso es negativa, ¿sí? Porque se opone al movimiento. Eliminando estos dos signos,
nos va a quedar que la velocidad inicial al cuadrado sería 2 veces 9.8. Por Les voy a 1.5. hacer mejor esto que no se ve. A ver, 2 veces 9.8 multiplicado por la altura, que en este caso va a ser 1,5. 2 por Queda 9.8, 5.42. ya, 1.5. Y obviamente sacando la raíz de eso, ¿no? Entonces nos va a quedar que la velocidad inicial en este caso va a ser, ¿cómo dijiste? 5.42. 42. Ya, muy bien. Ujú. Entonces, para este caso va a ser la velocidad con la que inicia el rebote, ¿no es cierto? Esa es la velocidad con la que iniciaría el rebote. Como podemos ver lo que les decía, hay un cambio o hay una pérdida, hay una variación de la energía en este rebote. ¿Sí? Y a eso es a lo que se refiere lo que es el movimiento lineal, el momento lineal más precisamente. Sí, lo que son los impulsos, lo que les acabé de indicar en la anterior hoja, que es lo que podríamos ir calculando según la fórmula que tenemos que les indiqué anteriormente, que es una fórmula bastante sencilla. Sí, entonces ya tenemos los datos que necesitamos justamente en el choque. Obviamente, si esto lo hacemos vectorialmente, por ejemplo, si esto yo lo hago vectorialmente a la velocidad 2 que les estoy marcando ahí, ¿qué signo debería tener? Está dirigiéndose hacia abajo, por lo tanto esto va a ser Menos. menos, ¿no es cierto? Como se dirige hacia abajo sería menos, tomándolo en cuenta con el vector unitario i. Y si le hago la velocidad inicial, en este caso debería ser hacia arriba, debería tener un valor positivo, tomando en Más. cuenta con el vector unitario i. Si lo hago de esa manera, si lo ocupo vectorialmente. Ahora, si no lo quiero ocupar vectorialmente, lo podría, como les decía, ocupar escalarmente, no habría ningún problema. Ok. Ahora, vamos a, eh, vamos a continuar con esto. Vamos a hacer, ya tenemos literal A, que era la velocidad de llegada al piso y la velocidad de rebote. Todo esto era para el literal A. Ahora vamos a ver el literal B, que nos dice la cantidad de movimiento lineal de la pelota al llegar al piso y rebotar en el piso. Básicamente va a ser el cálculo de La la masa masa por por la los... velocidad, nada más. Ujú. Entonces, son datos que ya disponemos, simplemente lo queríamos es aplicar en la fórmula, nada más. Y con eso veríamos cuál es el impulso que se obtendría en el rebote. Sí, debido al, como justamente les dice ahí en el literal C, debido a el impulso de todas las fuerzas actuantes sobre la pelota en el choque. Vamos a ver, entonces justamente como les decía para el literal B, tenemos que el impulso lineal va a ser igual a masa por velocidad. Entonces, si hacemos con la velocidad de llegada al piso, tendríamos que el impulso va a ser la masa, era 0,1, ya lo vimos, y la velocidad era de menos 6.26 en i. Esto ya les indiqué el por qué. Por lo tanto, esto nos va a dar un valor de 0,63 negativo, ¿no? Sí, 0,63 negativo. A ver, aquí corrijamos una cosa, perdón. Estamos en el eje vertical, no es en i, esto es en j. Todo esto es en j, perdón, me confundí al indicar. Estamos hablando de un eje vertical, por lo tanto todos son en el unitario j. Por lo tanto, esto nos va a dar menos 0,63 j. ¿Esto en qué unidades nos va a dar? Nos va a dar en unidades de kilogramos por metro sobre segundo, que son las unidades del impulso. Sí, simplemente lo que hacemos es multiplicar las unidades, ¿no? Más en kilogramos y la velocidad en metros por segundo. Nada más. Esto era para el impulso, la cantidad del momento lineal al llegar al piso. Ahora si lo hacemos en el momento del rebote, tendríamos, digamos, esto como 1 y le vamos a poner esto como 2. Va a ser la fórmula exactamente igual, lo único que va a variar acá va a ser la velocidad, que en este caso va a ser de más 5,42 J. Y Y queda por lo tanto, sí, 0,54. muy bien, 0,54 J positivo, igual en las mismas unidades, ¿no? Kilogramos por metro Y sobre segundo. profe, y de ahí tengo que sumar esos, el menos 63 y el 54. De hecho, restar, porque es una variación, ¿no es cierto? Ah, claro.
O sea, pero es que si sumo, resto, entonces. Bueno, al hacer lo que me estás diciendo, sí, exactamente, va a ser representativo a una suma por los signos nada más, por cómo se aplicarían los Ujú. signos. Bueno, sí, de hecho. Entonces, como literal se les pide el impulso. Y el impulso ya les indiqué o les había dicho que es la variación de esto, ¿no? La variación de la cantidad de movimiento lineal, nada más que eso. Entonces, el impulso como tal va a ser la variación del momentum lineal. Sí, la variación del momentum lineal. Ya tenemos los datos, un punto inicial y un punto final. Sí, un punto inicial y un punto final. ¿Cuál es el punto final? El punto después del rebote, ¿no es cierto? Bueno, en el rebote como tal. Y el punto inicial va a ser cuando llega al suelo. Por lo tanto, sería en este caso el 2 menos el 1, tomando en cuenta la numeración que les mostré en la resolución. Por lo tanto, nos va a quedar que sería como resultado 0,54J menos y menos 0,63J. Justamente lo que nos decía, ley de signos, menos por menos nos va a dar más y tendríamos 0,54 más 0,63 que nos va a dar como resultado 1,17J. Las unidades ya les indiqué, ¿no? Kilogramos por metro sobre segundo. Y de esa manera tendríamos el impulso que va a tener esta pelota en su rebote. Sí, ese va a ser el impulso de la pelota en el rebote. Como ven, esto es simplemente aplicación de fórmulas, no es en realidad para nada complicado. Siempre y cuando tengamos claros los conocimientos previos de lo que es el movimiento, ¿no? De lo que es la cinemática, la dinámica y todo ese tipo de cosas. Para esto, tendríamos que revisar un poco si tenemos problemas en esa parte. Sí, pero en realidad este tema como tal no es complicado, es bastante sencillo de hecho. Y es un poco interesante debido a que ya se ven un poquito lo que son choques. ¿Okay? Ya, entonces ese es uno de los problemas que les tenía preparados para esta clase. Entonces vamos a continuar con uno más, que asimismo es aplicación del concepto que les estoy indicando. Sí, es la aplicación del concepto. Vamos a ver el siguiente ejemplo que les tengo preparado. Sí, a ver acá. Entonces en este nos dice una pelota de 50 gramos con una velocidad de 10 y metros sobre segundo golpea contra una pared vertical y rebota con una rapidez de 8 metros sobre segundo en sentido contrario. Si el choque duró 5 por 10 a la menos 3 segundos, calcular la fuerza promedio ejercida por la pared sobre la pelota. Perdón. Entonces, si hacemos un gráfico explicativo de esto, van a tener más o menos que tienen algo así. Entonces, tenemos que la pelota va a chocar contra la pared. Esta pelota va a tener una velocidad, como ven ahí, velocidad de 10 y en el sentido de izquierda a derecha por el signo del vector. Y al rebotar nos dice que va a tener sentido contrario, es decir, que en el rebote va a tener el sentido de derecha a izquierda y esto sería una velocidad, digamos que esta es la velocidad 1 y vamos a poner esto como velocidad 2 de menos 8 y, sí, de menos 8 y, debido a que está en sentido contrario. Tenemos los datos además que nos habla de la masa, que son 50 gramos, por lo tanto serían 0,05 kilogramos. Y el tiempo, el intervalo de tiempo que duró el choque, que es de 5 por 10 a la menos 3 segundos. Y de ahí tendríamos que calcular la fuerza promedio ejercida. Entonces, esto ya les indiqué una fórmula para resolver esto. Entonces, la fórmula, ¿cuál era la fórmula? Teníamos que
la fuerza multiplicada por el intervalo de tiempo va a ser igual a la variación del momentum lineal. ¿De dónde salía esto? Bueno, esto ya les indiqué al inicio de la clase, la fórmula, cómo se la deduce. Pero yo no sé los valores del momentum. Entonces, podemos hacer lo opuesto que hicimos anteriormente. Entonces, si yo sé que el momentum lineal se lo define por la masa multiplicada por la velocidad, y yo tengo una variación, entonces podría deducir que esto es igual a la masa multiplicada por la variación de las velocidades. Es decir, en este caso, la velocidad 2 menos la velocidad 1. Hablando de variaciones, ¿no? De variaciones de velocidades. Y bueno, acá me quedaría exactamente igual. Fuerza por intervalo de tiempo. La fuerza es lo que voy a calcular, entonces simplemente lo que tendría que hacer es despejar la fuerza. Entonces va a quedar de esta manera. Dividido entre el intervalo de tiempo. Por último, simplemente reemplazar datos y llegar a la respuesta, ¿no? ¿Qué nos va a quedar? La masa. A ver, perdón, la masa de una vez reemplacemos, que es 0,05. ¿Sí? 0,05 multiplicado por la variación de las velocidades, que en este caso tenemos como velocidad 2 menos 8, menos 8i, y como velocidad 1 tenemos más 10j, que sería entonces simplemente menos 10i, perdón. Todo esto dividido entre el intervalo de tiempo, que es 5 por 10 a la menos 3. Y nada más, aquí sería reemplazar, bueno, resolver esto en la calculadora y ver cuánto nos da. Al resolver esto vamos a obtener la respuesta de menos 180. Menos 180 y newtons. Sí, newtons. Ahora, ¿cómo interpretamos por qué nos sale negativo o en qué caso nos saldría positivo? Quiero que interpretemos eso. La pregunta es aquí calcular la fuerza promedio ejercida por la pared sobre la pelota. Entonces la pared va a generar una fuerza en el sentido de izquierda a derecha para generar el rebote. Y si analizamos al revés, la pelota generaría una fuerza en el otro sentido. Entonces aquí también se aplica un poco de lo que es de leyes de Newton, de acción y reacción. Entonces aquí tendríamos acción y reacción con respecto a los dos cuerpos, con la misma magnitud, pero en sentidos contrarios. Nada más que eso. Por eso el signo negativo de la fuerza. ¿Sí? Si lo estaríamos analizando con respecto a qué fuerza ejerce la pelota sobre la pared, sería el mismo valor numérico, pero en sentido contrario, nada más que eso. Sí, pero básicamente los cálculos llegaríamos al mismo valor numérico. Lo único que vamos a ir variando, lo que variaríamos sería la dirección de la fuerza que estaríamos empleando ahí. ¿Ok? Entonces tenemos ya esta parte. Vamos a ver ahí, por favor, tómense un tiempo para igualarse.